Hola, hola, queridos amigos de Quédate en casa con los grandes escritores. Qué alegría estar con ustedes una vez más, esta vez para explorar el mundo de un autor que ya pedía a gritos ser incluido en nuestro programa. Lo que es más, posiblemente debería haber sido el primero del que hablamos, pero no importa. Hablaremos de él hoy y con seguridad, inexorablemente volveremos a hablar de él después, porque es uno de los grandes maestros universales del cuento, de varios tipos de cuento, del cuento fantástico, del cuento de terror, del cuento detectivesco, del cuento de ciencia ficción. Todos esos tipos, subtipos de cuento los cultivó egregiamente. Ya deben saber de a quién me refiero, amigos. Me refiero al gran Edgar Allan Poe, escritor estadounidense. Nació en 1809. Para poner las cosas en contexto, 1809 es el año en que nace Félix Mendelssohn Bartholdy, el gran compositor alemán, el autor de El sueño de la noche de verano, de la Sinfonía Italiana, de el concierto para violín, que es maravilloso, de la abertura a las Hébridas, tantas cosas extraordinarias. Entonces nació el mismo año que Mendelssohn, 1809, y un año antes que juntos, porque nacieron los tres en 1810, ni más ni menos que Robert Schumann, Frédéric Chopin y Alfred de Musset. Sí, los dioses son a veces manirrotos, los dioses son a veces muy dispendiosos y muy generosos con nosotros los humanos, y así tenemos que un año como 1810 vio el nacimiento de esos tres genios, y alguien más hay en 1810 que se me escapa, alguien se me está escapando. Creo que eran cuatro enormes figuras que nacen ese año. Entonces, ese es el momento de Edgar Allan Poe. Corresponde a la primera gran generación romántica, solo que Edgar Allan Poe no vivió en Europa. Solo en la juventud pasó un lustro de sus años de niño, 5 años que los pasó en Inglaterra. Dejaron una honda marca en él. Fue su única incursión a Europa. Por lo demás, vivió siempre en Estados Unidos. Nació en Boston. Hijo de una pareja de actores trashumantes, pero actores, estamos hablando de actores nómadas, ¿verdad? No estamos hablando de Greta Garbo y Cary Grant, no, eran actorcitos de provincia que andaban con su tenderete, con su carrito y lo empujaban y armaban la escenografía como podían y montaban sus obras, ¿verdad? De nuevo, actores trashumantes, actores que iban de ciudad en ciudad ofreciendo su espectáculo, no eran grandes vedettes de la farándula. Y estaban montando el Rey Lear de Shakespeare, me pregunto cómo, porque el Rey Lear demanda una enorme cantidad de personajes y escenografías, cuando ellos se llamaban David y Elizabeth Poe, tuvieron a Edgar Allan Poe. Y le pusieron Edgar precisamente porque Edgar es uno de los personajes importantes del Rey Lear de Shakespeare. Si bien recuerdo, podría estarme equivocando de eso, si bien recuerdo, Edgar era el hijo bueno de Lord Gloucester, que es uno de los personajes importantes del Rey Lear. Gloucester tenía 2 hijos, uno que es bueno y el otro que es absolutamente perverso. Edgar era el hijo bueno, entonces le pusieron este nombre con connotaciones positivas de Edgar. Ahora bien, David, el papá, abandonó a la mamá un año después de nacido Edgar Allan Poe, no se volvió a saber de él, y la mamá Elizabeth murió cuando Poe tenía 2 años. Así que nuestro escritor quedó huérfano a los 2 años de edad. Siempre conservó como una cosa atesorable, como una cosa entrañable y cercanísima a su corazón, un anillito donde tenía una miniatura, una especie de reliquia, un retratito oval con un dibujo de la mamá, y siempre anduvo con él por doquier. Así que de la mamá, lo que Edgar Allan Poe logró retener de la figura materna fueron 2 años. ¿Qué significa esto? Cuando a uno lo dejan ver en la vida, a la mamá, solo durante 2 años, pues ya es suficiente para que ese recuerdo de la madre quede en algún rincón subconsciente de la mente. Había
una presencia de la madre, una imagen o varias imágenes de la madre que Poe tiene que haber tenido en esas partes de su mente a las que él mismo no tenía acceso, que llamamos subconsciente. La presencia de la madre en la vida de Poe era un estar sin estar. A ver, como esas palabras que tenemos al borde de la lengua y ya se nos vienen y y no logramos del todo acordarnos, pero sabemos que ahí las tenemos por algún lado, pero como que no tenemos acceso a ellas, ¿verdad? Hasta de pronto se nos vienen de cuajo en cualquier otro momento. Bueno, así tuvo Edgar la imagen de su madre toda la vida, como una palabra al borde de la lengua, como un recuerdo del casi podía por momentos delimitar nítidamente el rostro materno, aquel rostro amado, pero se le iba, como se va todo lo que está en el subconsciente, ¿verdad? Terrible situación. La madre pasó a ser un fantasma, una cosa que existía y al mismo tiempo no existía, que estaba ahí en el fondo de su cabecita de niño y de adulto después, pero no podía convocar a la memoria consciente, no la podía hacer emerger a la memoria consciente. Habrán visto ustedes la película Citizen Kane de Orson Welles, quizás la mejor película jamás hecha. ¿Se acuerdan que el personaje de Citizen Kane, el ciudadano Kane, William Randolph Kane, tenía aquel juguetito, bueno, aquel adornito muy común, aún en nuestros días, que es como una bombita de cristal que se agita y se mueve la nieve adentro. Él la llamaba Rosebud. Dentro de esa bombita de cristal se veía la cabaña y un arbolito, que era el lugar donde Kane había nacido, un lugar muy humilde antes de convertirse en el absoluto magnate del periodismo, que fue el hombre más rico de los Estados Unidos durante muchos años, ¿verdad? Pero siempre conservó esa capsulita, esa bombita de vidrio, que él la llamaba de nuevo Rosebud, y ahí estaba el recuerdo de lo que había sido en su infancia, su perdida infancia. ¿Por qué comparo el Rosebud de Citizen Kane con la imagen de la madre que podía haber guardado vaga, larvalmente Edgar Allan Poe? Bueno, pues porque esa cabañita estaba dentro de esa bolita de cristal, sí, ciertamente presente, sí, ciertamente al alcance de la mano, podía verla cuando quería, pero estaba inalcanzable. Estaba encapsulada herméticamente dentro de ese cristal con agua y con los flequitos de la nieve. Estaba presente pero inaccesible, intocable, inabordable. Vean qué desesperación, vean qué suplicio tantálico, el suplicio de Tántalo, ¿verdad? Tener el gozo, la alegría ahí casi al alcance de la mano, pero no poder llegar a él, es el suplicio de Tántalo. No vamos a explicarlo ahora porque eso nos llevaría por andurriales muy ajenos al tema de hoy. Entonces, sí, la mamá siguió siendo en su vida una especie de presencia, ausencia o de fantasma. De ahí la presencia en los cuentos de Edgar Allan Poe de mujeres, siempre de mujeres límbicas, de mujeres que se ubican en esa zona fronteriza entre la vida y la muerte, o que pasan de la vida a la muerte o de la muerte a la vida de una manera muy curiosa, muy perturbadora. Ahí tienen ustedes el caso de Berenice, de Ligeia, de Morella, de Lady Madeline Usher, de Eleonora. Todas las mujeres de Poe son fantasmas, son recreaciones de ese fantasma inicial, matriz, el fantasma matriz de todos los demás, que era la imagen de la madre, la imagen interiorizada ciertamente, que estaba ahí en algún rincón de su corazón y que sin embargo a la cual no tenía, igual que Citizen Kane, acceso. Estaba encapsulada en su mente subconsciente, pero presente de alguna manera, puesto que la perdió a los 2 años pasados de vida, ¿verdad? Entonces, sí, las mujeres en la literatura de Edgar Allan Poe siempre, casi siempre, no universalicemos, casi siempre tienen un rol fantasmal. Son y no son, están y no están, mueren y renacen a veces como otras,
o bien, o bien, qué sé yo, siempre están en esa frontera precaria, siempre son funambulistas, haciendo equilibrio en el hilo entre la vida y la muerte, ¿verdad? Porque eso fue la imagen que le quedó de su madre, ¿verdad? ¿Qué sucedió con el niño de 2 años, Edgar Allan Poe, súbitamente huérfano? Fue enviado al cuidado de John Francis Allan. John y Francis Allan eran una pareja, John y Francis, que eran unos ricos terratenientes que tenían plantaciones de algodón. Recuerde que estamos todavía, amigos, en tiempos de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, esta pareja muy acaudalada, John y Francis Allan, vivían en Richmond, Virginia. Entonces ahí pasó Edgar Allan Poe su juventud, de Boston hasta Richmond, Virginia. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es esto determinante para su obra? Porque Poe pudo estar en contacto con el riquísimo acervo folclórico legendario, la tradición oral y los cuentos de la negritud del sur de Estados Unidos. Y muchos de esos cuentos que se cantaban en medio del moonlight, de la luna llena, en las plantaciones de algodón en la noche, para pasar el tiempo, eran cuentos de terror. Entonces Poe fue amamantado por toda una tradición de terror y la sacó no solo de su experiencia de vida, que en efecto fue aterradora, sino de ese acervo folclórico de la esclavitud negra del sur de los Estados Unidos. Ahora bien, Poe, pobrecito, nunca se llevó con el viejo John Allan, nunca se llevó. Era un hombre riguroso, militarista, despótico, duro. Quería que Edgar Allan Poe fuera a West Point, que se hiciera militar, y en efecto fue a West Point, jovencito, no duró nada. Apenas puede uno imaginarse una personalidad menos compatible con la milicia que la de Edgar Allan Poe. Era lógico que no durara nada allí, ¿verdad? Eso irritó tremendamente a John, a su padrastro, a su padre adoptivo. Hay que decir a todo esto que nuestro amigo Edgar Allan tampoco se portaba muy bien. De la mesada que le pasaba su padre adoptivo, gastaba a menudo mucho en juego. Se nos hizo ludópata, un poco por lo menos, y entonces de pronto se encontraban en apuros económicos con frecuencia. La verdad es que toda la vida Poe estuvo en apuros económicos, ¿verdad? Poe fue, sin embargo, amigos, y esto hay que subrayarlo, Poe fue el primer escritor americano que logró vivir de su profesión. Todos los grandes, y los hubo muy grandes, escritores que lo precedieron vivieron de diversas cosas. Tenían otras profesiones, eran abogados o médicos o qué sé yo. Y a la par de ello eran escritores. Pero Edgar Allan Poe osó ese salto profesional de vivir de su profesión, de vivir de su pluma. Y lo logró muy precariamente, pero lo logró, y es el primero que conquistó esto, que consiguió vivir estrictamente de lo que le deparaba su privilegiada pluma. Ya en 1827 publica su primer libro, que se llama Tamerlán y otros poemas, y lo escribe con el seudónimo El Bostoniano. No lo pone como obra de Edgar Allan Poe, lo pone El Bostoniano. Lo cual me hace gracia, porque es ya una primera manera una primera manifestación del gusto eterno de Poe por la mistificación, por mistificar a la gente, por hacerle creer a la gente que cosas ficticias y cosas de su imaginación habían sido reales, inventarse personajes imaginarios, todo eso. Le gustaba jugar con la credibilidad de la gente. Pero bueno, la tragedia vuelve a golpear, y en 1829, cuando Poe tenía apenas 10 años, muere la esposa de John Allan, Frances, su madre adoptiva. Bueno, de nuevo Poe a los 10 años, segunda mujer que pierde. Frances queda completamente expuesto a la furia inatenuada del padre, porque la mamá intervenía a menudo
para que el padre fuera más clemente, más indulgente, más cariñoso con Edgar Allan Poe. Infructuosamente, esa relación padre-hijo nunca funcionó. Eso fue siempre una terrible disonancia, y bendita la hora en que Poe logró emanciparse de la dependencia de ese viejo, que no me suscita ninguna simpatía, ninguna simpatía. La señora Frances, en cambio, era muy amorosa, y Edgar Allan Poe la lloró y la lamentó mucho. Luego, nuestro amigo Edgar Allan Poe se casa con una prima, Virginia Clemm. Virginia Clemm tenía 13 años de edad cuando se casó con ella, y Poe tenía 26. La amó tan pura, tan profunda, tan castamente como un hombre puede amar a una mujer. Esto lo sabemos por declaraciones de él, por cosas que salen del fondo de su corazón y están impregnadas de sinceridad. No era prohibido en aquella época casar a una niña de 13 años, estaba perfectamente dentro de la ley, para que vean ustedes cómo ha cambiado la sociedad, ¿verdad? Entonces, en Richmond, Virginia, de 1829, perfectamente se podía casar una muchacha, una niña, una adolescente, apenas puber, que era Virginia Clemm, prima además con Edgar Allan Poe, que le llevaba 13 años de edad, 13, puesto que él tenía 26. Pero de nuevo la fatalidad, el fatum vuelve a golpear, y después de 11 años de casados, cuando ya tenía 24 años, Virginia Clemm muere de tuberculosis, después de una prolongadísima enfermedad. Y ahí sí, después de esa tercera pérdida, después de la pérdida de su amadísima Virginia Clemm, Edgar Allan Poe queda destruido. El resto de su vida es un largo descenso en el alcohol, en la mendicación, en el opio, en el láudano, en la disipación, en la miseria, no solo física, no solo material, sino moral. Se degrada, evidentemente que amaba, y así lo dice en muchas cartas, con devoción, con fervor, con todo lo que se puede amar a su querida Virginia Clemm. De ese golpe ya no se repuso. Siempre había tenido problemas con el alcohol, no es que comenzó ahí, toda la vida había tenido problemas de alcoholismo, pero después de que le quitaron ese dique de contención, digamos, al alcoholismo que era Virginia Clemm, ya solo, on his own, Edgar Allan Poe derrapa completamente hacia el abismo. Sí, el resto de su vida es una cosa muy, muy triste, muy, muy triste. Tiene un poema, un bello poema, donde habla sobre la agonía de Virginia Clemm, que, como les decía, fue muy prolongada y muy cruel. Y el poema se llama For Annie, para Annie, que es Virginia Clemm en realidad, simplemente le cambia el nombre. Y el poema, solo les leo y les traduzco el primer párrafo. Thank heaven, the crisis, the danger is past, and the lingering illness is over at last, and the fever called living is conquered at last. Esto significa: gracias a Dios, la crisis y el peligro han pasado, y la prolongada y cruel enfermedad ha quedado atrás, y esa fiebre maldita llamada vida ha sido por fin conquistada. He aquí cómo concebía Edgar Allan Poe la vida: como una enfermedad, como una fiebre, como un ataque febril que solo aliviaría la muerte. En esa simple estrofa, Poe nos da toda una visión de la vida como una especie de larga y terrible enfermedad que solo la muerte es capaz de curar, ¿verdad? La muerte viene a aliviarlo todo, es el gran bálsamo. Es como decía Baudelaire, que lo admiró infinitamente a Edgar Allan Poe. Como decía Baudelaire, la muerte es el último de los albergues, es la posada que todos esperamos
donde seremos recibidos y nos darán sopa y podremos descansar y tendremos una cama blanda con colchones y almohadas, muelles y un fogón y una chimenea y donde seremos acogidos. Así veía en la famoso soneto La muerte de los pobres, así veía Baudelaire a la muerte, y así la veía también Edgar Allan Poe. Sí, Baudelaire fue un discípulo espiritual de Poe, más, un acólito, un paladín, un cruzado y un divulgador de Poe. Tradujo de Raven, el más famoso de sus poemas, al francés. Mallarmé también lo tradujo. Poe fue, la influencia de Poe en Francia es inestimable, es incuantificable. Poe, desde su Richmond, Virginia, y de su Boston y su Baltimore, donde escribió a 8.000 millas de distancia de París, Poe fue sembrando las semillitas de lo que sería el simbolismo en la poesía francesa, de lo que sería Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé y muchos otros. Sin Poe no habría habido Baudelaire y no habría habido ninguno de estos otros. Poe es el padre, el verdadero padre, no siempre reconocido como tal, del gran simbolismo francés, de los poetas simbolistas franceses. En su poesía y en su prosa, ¿verdad? Sobre todo en su poesía. Recuerden que Poe se veía a sí mismo más como un poeta que como un prosista. La historia ha revertido completamente esta percepción. La historia ve en Poe, primero que nada, un gran cuentista, ¿verdad? Pero el hecho es que Poe se consideraba a sí mismo más bien como un poeta. Produjo tal vez unos 50 poemas, de los cuales, digamos que 12 son obras maestras incontestables y los demás son flojos. Poe era un genio muy desigual. Produjo cosas maravillosas y produjo cosas muy mediocres. Pero a todo esto tenemos que tratarlo de nuevo, con indulgencia. Era un hombre que cuando no estaba en medio de un estado alterado de la conciencia gravísimo, producto del láudano, del opio, sobre todo del alcohol, lo que tomaba era coñac, esa era su bebida de siempre. Cuando no estaba intoxicado, estaba gravemente enfermo o estaba apuradísimo de dinero y tenía que escribir cualquier cosa para ganarse la vida. Eso es triste porque Poe desperdició muchísimo de su inmenso, caudaloso talento, lo desperdició escribiendo para periodiquillos, para revistillas literarias de poca monta en Estados Unidos, crítica literaria. Crítica que pasó al olvido, que no tiene importancia, que no se recuerda. Era además un crítico muy severo y muy sarcástico, muy mordaz, muy filoso con sus colegas, lo cual no le atrajo muchos amigos tampoco, ¿verdad? Es que era un crítico satírico, era un crítico cáustico, vitriólico, ácido. Y por supuesto esto le generó enemigos en el medio de los escritores, y eso no ayudó y nunca ayuda, por supuesto, nunca ayudará, por lo menos en términos profesionales. No estaba para darse el lujo de eso, no tenía una posición tan sólida económicamente como para darse el lujo de atacar a sus colegas desde un punto de invulnerabilidad. No, era muy vulnerable, ¿verdad? De tal manera que sí, la obra de Poe es desigual. Habrá escrito montones de cuentos, tal vez 100 cuentos escribió Poe. Julio Cortázar tradujo toda la prosa de Edgar Allan Poe, no la poesía, atención. Y con buen criterio, yo no traduciría nunca poesía, pero Cortázar tradujo todos los cuentos de Edgar Allan Poe y la novela, la única que escribió Edgar Allan Poe, que se llama Las aventuras de Arturo Gordon Pym de Nantucket, que es una magnífica novela, amigos, una magnífica novela que se adelanta al surrealismo, se adelanta al realismo mágico, se adelanta a todo lo que ustedes quieran. Y es una novela que al mismo tiempo es de aventuras, es de terror, es de suspenso, es de viajes sobre todo. Fue tan fascinante la novela, y es que además termina inconclusa, por así decirlo. No sabemos al final de la novela qué pasa
con los protagonistas de la novela. No digamos protagonistas, como los hubiera llamado don Miguel Unamuno, los agonistas, porque todos agonizan, todos sufren, todos pasan terribles vicisitudes. Entonces Unamuno hablaba de los agonistas, no de los protagonistas. No sabemos al final de las aventuras de Arthur Gordon Pym, cuyo nombre, onomásticamente Arthur Gordon Pym, podría recordar Edgar Allan Poe. Podría vagamente recordarlo, sí, claro. Pero no es una novela groseramente autobiográfica, no, en modo alguno. Es una novela de aventuras, sobre todo, de una exploración a la Antártida, básicamente. Y no concluye, no sabemos en qué termina. La novela es tan fascinante que Julio Verne, otro gran escritor francés, de la segunda mitad del siglo XIX, el autor que todos conocemos, ¿verdad? Uno de los grandes padres de la ciencia ficción y muchas cosas más, Julio Verne escribió una novela retomando los personajes de Arturo Gordon Pym y dándole conclusión a la novela, imaginando qué fue el desenlace, a dónde fue a parar Arturo Gordon Pym en su obsesiva búsqueda del polo antártico, y propone una novela maravillosa, de las más bellas novelas de Verne y de las menos leídas, pero de las más bellas, de las más enigmáticas, de las más poéticas. Se llama La Esfinge de los Hielos, por si quieren leerla. En La Esfinge de los Hielos, Poe retoma los tres personajes principales de Arthur Gordon Pym, que son el mestizo Dirk Peters, Reynolds y Arthur Gordon Pym. Los retoma y le da final a esa saga, a esa epopeya en la Antártida, y lo hace de una manera que es inolvidable. La novela de Verne, La Esfinge de los Hielos, es por lo menos tan buena como las aventuras de Arthur Gordon Pym de Nantucket. Vale la pena leerla, amigos, y nos da una imagen también más acabada del enorme impacto que tuvo la literatura de Poe en la poesía y en la prosa francesa. Baudelaire lo adoraba, como les dije, hizo una traducción al francés de The Raven, Quoth the Raven Nevermore, pero Baudelaire, siendo el poeta que era, siendo el genio que era, no pudo con una limitación básica de la lengua francesa. En este caso, en otros casos no sería así, pero en este caso el francés resultó tener una limitación que fue fatídica para la traducción de The Raven, del Cuervo. Ustedes saben que The Raven termina siempre, cada estrofa del poema termina con el estribillo, con el ritornello, con el refrán: Quoth the Raven nevermore. Dijo el cuervo nunca más. Quoth the Raven nevermore. Pero la palabra nevermore, quoth the Raven nevermore, esa palabra nevermore tiene una música, tiene un color, tiene una sonoridad, tiene una serie de fonemas que la hace grave. Es un canto de violonchelo, la hace grave, la hace cavernosa, la hace gutural, la hace profunda, la hace melancólica. Quoth the Raven nevermore. Esa O es fundamental. Y en francés no hay, sigue sin haber y no habrá nunca una palabra que realmente pueda tomar el lugar de nevermore. Entonces ahí, contra esa pared, pegó Baudelaire y pegó Mallarmé y pegaron todos los grandes poetas. Y ni que estamos hablando de genios de la poesía. No son aficionaditos que tradujeron, no. Pero toparon con una limitación inherente, digamos, a la lengua francesa. No es culpa de ellos. Entonces, para terminar con este tremendo ritornello, tan resonante, como les decía, tan gutural, tan cavernoso, Baudelaire no encontró nada mejor, la lengua no le ofrecía nada mejor que jamais plus. En lugar de nevermore, nunca jamás, jamais plus. Jamás, nunca jamás, jamais plus. Pero la sonoridad jamais plus es linda,
pero eso es una flautita. Eso es un solo de flauta. Jamais plus, plus. El fonema plus es una flauta. Cuando lo que va Edgar Allan Poe es un violonchelo, si es que no un contrabajo. Nevermore. Contra jamais plus. No puede hacer nada. No puede, ahí el francés no puede, no hay otra fórmula, no hay otra manera de traducir eso. Entonces, la traducción al francés no funciona. En cambio, el gran escritor venezolano Pérez Bonalde hizo una traducción del Cuervo, de The Raven, al español. Búsquenla, amigos, búsquenla, vieran que ahí sí se la juega muy bien. Pérez Bonalde funciona muy bien, casi tan bien como en inglés funciona en español. Traducción del escritor venezolano Pérez Bonalde de El Cuervo de Edgar Allan Poe. Búsquenla y van a ver que esa no los va a decepcionar. Y es que en la poesía hay cosas que no se pueden traducir simplemente, ¿verdad? Simplemente yo encuentro que es más fácil traducir, qué sé yo, un poema a prosa que traducirlo de una lengua a otra. No concibo cómo es ello posible. Les menciono un ejemplo. A Poe le encantaba en sus poemas hacer aliteraciones y asonancias. Estos dos efectos fónicos, o mejor dicho, eufónicos, porque se trata de que suenen hermosamente, eufonía, como eutanasia, morir bien, o eugenesia, nacer bien, eufonía, eufonos, sonar bien. Estos efectos eufónicos, que son la asonancia y la aliteración, consisten en la reiteración de ciertas sonoridades. Asonancias si son consonantes y aliteraciones si son vocales. En todo caso, las aliteraciones y las consonantes básicamente son lo mismo. Es la reiteración de un fonema de manera que produzca una extraña música en el texto. Les leo solo en inglés la primera estrofa del poema To Helen, para Helen, que escribe Edgar Allan Poe, para que sientan el efecto de las asonancias y las aliteraciones. Helen, thy beauty is to me like those Nician's bark of yore, that gently over a perfumed sea the weary wayworn wandered bore to his own native shore. Ahí sienten ustedes, es tan hermoso, es como una sinfonía en worn, ¿verdad? Una vez se los leo, una vez más. Helen, thy beauties to me like those Nician barks of yore, that gently over a perfumed sea the weary wayworn wandered bore to his own native shore. ¿Cómo va alguien a tener la locura de traducir eso al español? A ver, ¿qué asonancias y qué aliteraciones en español pueden venir a sustituir esta sinfonía en worn que nos produce este hermoso poema? Solo le leí la primera estrofa, es de los más lindos que tiene Poe. Y luego, como les decía, tiene algunos muy malos, ¿verdad? De los 50 poemas de Poe habrá tal vez 12 que son realmente maravillosos, ¿verdad? Por supuesto, The Raven, ¿verdad? Uno que se llama Un sueño dentro de un sueño, A Dream Within a Dream, El Valle de la Angustia, The Valley of Unrest, uno que tiene un nombre de mujer muy curioso, Ulalume, tiene Annabel Lee, que es una maravilla de poema también, For Annie, que ya les leí, que es donde define a la vida como una enfermedad cuya curación es la muerte. Tiene otra que se llama The Conqueror Worm, el gusano conquistador, que nos habla de la muerte. Tiene el famoso poema de las campanas, The Bells, donde Poe repite una vez más la literación y la asonancia, bells, 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 campanas.
Entonces Poe no tematiza las campanas, no nos describe las campanas, no nos dice cuán lindo suena el tañir de las campanas, no, deja que las campanas tomen la palabra ellas mismas y canten ellas mismas, y repite montones de veces, the bells, 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 como haría mucho después Federico García Lorca, en las 5 en punto de la tarde, en las 5 de la tarde, en las 5 de la tarde. Esos efectos que tienen ondas, resonancias en la psique humana, ¿verdad? Sí, El Palacio Encantado, Annabel Lee, The Sleeper, La Durmiente, es muy bello, hablando de los poemas de Edgar Allan Poe, ¿verdad? Sí, tiene maravillosos poemas, pero tal vez sean una docena de poemas donde realmente lo tocó la gracia. Los otros no son tan buenos. Y del centenar de cuentos de Edgar Allan Poe, les voy a ser honesto, porque, amigos, ars longa vita brevis, ¿verdad? Como dice el proverbio latino, el arte es largo y la vida breve. No tiene sentido, aún dentro de los grandes nombres, leer sus obras más débiles. Seamos muy, muy selectivos, aún cuando se trate de Cervantes o de Shakespeare. Es que no todo lo que escribieron fue igualmente bueno. Tenemos que procurar leer la quinta esencia destilada, lo mejor que cada gran autor produjo. Entonces, de esos 100 cuentos de Edgar Allan Poe, hay 20 que para mí son obras maestras incalificables, obras maestras de lectura obligatoria. Ni uno más, amigos, ni uno más. El resto son torpes intentos de ser humorístico, de hacer cuentos grotescos, humorísticos, pero let's face it, el humor no era la cuerda de Poe, no era la tonalidad de Poe, entonces no le salen bien, no tiene caso, no pierdan su tiempo, amigos. Hay que leer lo que él realmente, lo que lo hizo inmortal. Muy bien, durante algún tiempo, tratando de sostenerse económicamente, Poe soñó, esta fue su quimera, tener un periódico propio, tener su propio periódico literario, lo iba a llamar The Pen, es decir, la pluma, luego lo cambió a The Stylus, que es lo mismo, lo estiló, The Stylus, la pluma, pero nunca logró llevar a fruición este proyecto de tener su propio periódico. Ay, Dios santo, en los años posteriores a la muerte de Virginia Clemm, todavía buscando a su amor perdido, viene a enamorarse de la poeta Sarah Helen, una gran señora, Sarah Helen Whitman, que bastante mayor que él, lo que no sorprende, puesto que la ausencia de figura materna, salvo en el caso de Virginia Clemm, que era una adolescente, lo hizo gravitar siempre hacia mujeres mayores que él. Pero doña Sarah Helen Whitman no lo acepta, como lo encuentra, lo aprecia, le tiene simpatía, pero lo encuentra demasiado extravagante y demasiado loco como para tenerlo de compañera, y pobrecita, no la culpo. Y luego, en un gesto que me conmueve mucho, vuelve a buscar a otra muchacha que se llamaba Sarah, y le gustaban las Sarahs, Sarah Elena Royster, que había sido amiguita de él, y se había enamorado de él en la escuela primaria, imagínense ustedes, y la localiza y vuelve a él, ya viejo, un hombre de 49 años, vuelve a esa amiguita, a esa enamorada de su infancia. Vean si su amor era casto, vean que en ese gesto también lo hizo Berlioz en su vida, por cierto, que tuvo una vejez tan terrible como la de Poe. Bueno, Poe no llegó a viejo, murió a los 40 años, ¿verdad? A los 40 años de edad, nació en 1809 y murió en 1849. Pero no, su amiguita de infancia también lo rechazó. Edgar Allan Poe no era un hombre apuesto, sí, se conservan de él exactamente 2 daguerrotipos. No hay ninguna foto,
pero hay dos daguerrotipos e incontables retratos y pinturas, ¿verdad? Los dos daguerrotipos nos dan una idea de él. Búsquenlo y véanlo. Era un hombre interesante que dimanaba, dimanaba una aura de inteligencia, una mirada velada de melancolía, sí, pero eso era comprensible. Y eso no tiene por qué alejar a una mujer. Se nota, es el rostro de un hombre inteligente, sensible, culto, de una inteligencia aguda, penetrante. Pero no, ninguna de estas muchachas o señoras lo tomó en serio, ¿verdad? De nuevo, no las culpo, no las culpo. En 1849 andaba Poe en Baltimore, se perdió, nadie sabía qué sucedió con él, nadie daba con su paradero, lo encuentran por fin tirado en un caño, pobrecito, ebrio de muerte, totalmente intoxicado etílicamente, con una ropa que no era la de él y que no le calzaba. ¿Qué habrá sucedido con Poe? ¿Qué habrá sucedido? Nadie sabe qué pasó con Poe. Lo encontraron en un coma etílico en Baltimore, lo llevaron al hospital de Washington, estuvo una semana en el coma etílico, salió del coma un momentito poco antes de morir y dijo: que Dios se apiade de este pobre miserable. Y cerró los ojos y murió. Y esas fueron sus últimas palabras. No solo se apiadó Dios de este pobre miserable, sino que lo consagró como una de las grandes plumas de la historia del mundo. ¿Qué pasó con Poe? Se ha hablado de muchas cosas. De que murió de un ataque de epilepsis, de epilepsia, perdón, sí, de epilepsia, tal vez habría sido la sífilis, un derrame cerebral, un problema cardíaco, bueno, estaba ebrio de muerte. Hay quienes dicen que se estaban celebrando unos comicios, una elección para gobernador en Baltimore, y algunos cazavotos tenían la costumbre de emborrachar a los vagabundillos y a las pobres almas que veían vagando para ahí, los emborrachaban y los llevaban a las urnas y los ponían a votar un montón de veces por el mismo candidato para hacer fraude electoral. Se presume que ese podría haber sido el origen de esa terrible última borrachera de Poe, de la que ya no salió, si no fue para decir: Padre, Padre, apiádate de este pobre miserable. Se presume que podría haber sido eso, lo emborracharon y, bueno, lo condujeron a la muerte. Esto en 1849, a los 40 años de edad. Desde entonces, amigos, se creó esta tradición muy curiosa en la tumba de Edgar Allan Poe en Baltimore, donde también hay un museo Poe en una de las casas que habitó. Esta tradición de un misterioso visitante que llega el día de su cumpleaños, el 19 de enero, tarde en la noche, se mete al cementerio, llega hasta la tumba de Poe y deposita sobre ella una botella de coñac con unas flores. Y esta tradición se ha mantenido desde el 49 hasta años recientes. Es decir, que es una tradición que ha pasado de generación en generación, que hay un culto de Poe, que hay un grupo de adoradores de Poe que se han relevado transgeneracionalmente para rendirle este curioso tributo. Entonces, el 19 de enero de cada año aparece sobre la tumba de Poe en el cementerio de Baltimore una botellita de coñac con unas flores. Y esto todavía hasta hace poco se hacía. Yo fui a visitarlo, por supuesto, pero no le llevé coñac ni flores, no le llevé nada, simplemente quise estar ahí en una estadía muy corta que tuve en Baltimore. Fui por eso nada más. La verdad es que iba de Washington a New York en el tren y me paré en Baltimore y perdí el tren hasta Nueva York. Tuve que esperar varias horas para tomar el siguiente tren.
para poder ir al cementerio y ver la tumba, simplemente para estar ahí y recogerme íntimamente al lado de la tumba de este hombre que pobló mi infancia, juventud, y ahora todavía mis años de viejo sigue poblando mi cabeza de imágenes imborrables, de cuentos inmortales, de poemas maravillosos, de sonoridades insólitas, de visiones que no se olvidan. Poe es un gran escritor de la corriente de la literatura del mal llamada del mal. Lo que era otro, como ya hemos visto algunos anteriormente, otro gran espeleólogo del alma humana, un hombre valiente, el tipo de hombre que no escribe sobre cosas lindas, cosméticas, halagadoras, que no nos dice cuán maravillosa es la criatura humana, o cuán hermosa es la vida, o el destino, o por qué tenemos que creer en los angelitos, que no nos dice que San Nicolás existe. No. Poe es uno de los desvirgadores de la especie humana, uno de los que nos dicen: no señores, ustedes no son seres ni siquiera racionales, porque eso que llaman razón, esa parte lúcida y consciente de sus vidas, está movida, está motivada, está arrastrada por terribles corrientes subterráneas que se llaman subconsciente y que ustedes no conocen, aunque Poe, por supuesto, no usó las palabras consciente o subconsciente, que vendrían hasta después, en 1900, cuando Freud publicara su famoso libro. Pero bueno, Poe era un espeleólogo, bajaba hasta lo hondo del alma humana con su casquito y su foco de espeleólogo, su linterna, su cuerda, su pico, su pala, para ver qué había en esas cavernas, y lo que descubría era atroz. Porque nosotros, amigos, criaturas humanas, por favor, seamos honestos, somos criaturas atroces, ¿sí o no? Somos capaces de cosas bellísimas. Sí, tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, y a Albert Schweitzer, y a Juana de Arco, y a Tomás Moro, y cielo santo, a Sócrates, y a Jesucristo, y lo que ustedes quieran, Mahatma Gandhi. Sí, tenemos figuras admirables. Pero esas son las excepciones, y por eso los hemos justamente inmortalizado y tomado como modelos, ¿verdad? Y puestos en un altar o en un pedestal, y les erigimos estatuas y monumentos y parques que llevan sus nombres. La criatura humana es un animal tenebroso, cierto. Sus brazos, que tal vez alguna vez fueron alas, claman hacia lo alto y buscan el cielo y tratan de alcanzar las nubes, pero sus pies, sus piernas están hundidas en un pantano, en una marisma llena de podredumbre, de animales, de bichos rampantes, de serpientes, de excremento, en un pantano. Pero estamos hundidos en un pantano hasta las rodillas, y desde ahí clamamos hacia la luz, buscamos hacia la luz. Existe en nosotros esa ambivalencia, esa dualidad. Somos criaturas de pantano enamoradas del cielo, enamoradas de la luz. Pero el pantano nos aprisiona, y pocos son los que logran salir del pantano, siendo el pantano toda la suma de nuestros vicios: egoísmo, miseria, avaricia, envidia, intriga, celos, venganza, odio, todo eso que el gran filósofo Baruch Spinoza llamaba las pasiones tristes, les passions tristes, las pasiones tristes. Muy bien. Les decía que Edgar Allan Poe era tenido, y con justa razón, como el padre del cuento detectivesco, del cuento policial. Y sí, Edgar Allan Poe creó un personaje, una especie de alter ego de él, que se llamaba el Chevalier Dupin. Atención, era aristócrata. No, el Chevalier es un título aristocrático. Caballero Dupin. El Caballero Dupin es el proto Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, es el proto Hercule Poirot de Agatha Christie, es el proto Miss Marple, también de Agatha Christie, es el proto Inspector Maigret
de Georges Simenon. Es el la reportera del crimen, lo que ustedes quieran. Ese Chevalier Dupin es el primero de los grandes héroes detectivescos de la historia de la literatura, que usaban su inteligencia privilegiada, sus métodos de deducción, de inducción, etcétera, muy a los Sherlock Holmes de Conan Doyle, para resolver crímenes. Entonces, esa figura la crea definitivamente Edgar Allan Poe. Todos los escritores de novelas o de cuentos detectivescos son nietos, bisnietos, tataranietos, lo que ustedes quieran, de Edgar Allan Poe y de su Chevalier Dupin, que de nuevo, brillaba no por su fuerza física, no por su fuerza ruda, ¿verdad? No, por la brillantez de su mente, por su capacidad deductiva. A Poe, por ejemplo, lo obsesionaban, lo fanatizaban, lo maravillaban los criptogramas. Solía hacerlos y los incluyó en varios de sus cuentos, de manera notable en El Escarabajo de Oro, que tiene un enorme criptograma y él nos enseña cómo descifrarlo. Y ahí vemos cómo lo va descifrando. Julio Verne adoptó esta idea de los criptogramas y la usa de manera notoria en El viaje al centro de la Tierra, que es todo producto de un criptograma que el profesor Otto Lidenbrock descubre dentro de un viejo volumen en una biblioteca perdida de sabiduría antigua. Descubre un criptograma escrito por un tal Arne Saknussemm, donde Arne Saknussemm en ese criptograma sugiere cómo se puede viajar al centro de la Tierra, y ahí comienza la gran aventura. Pero también lo usa Verne en otras novelas, en La Jangada, en muchas otras. Entonces, bueno, esa es mi manera de ponerles, amigos, en contexto quién era nuestro amigo Edgar Allan Poe. Ahora pasamos a conocerlo ya en su propio verbo, en su propia palabra. He elegido, amigos, un cuento que es excepcional. Tiene volvemos a Unamuno, un solo agonista, y ya lo creo que agoniza psicológicamente. Tiene un solo agonista, cuyo nombre no conocemos y que se expresa en primera persona. Él cuenta su propio cuento, él cuenta su propia peripecia. El agonista del cuento, él toma la palabra. El cuento es un enorme monólogo, es un soliloquio, es un enorme monólogo del agonista, que una vez más no tiene nombre. Ay, Dios santo, este es un cuento que demanda de un buen actor, no del músico y escritor que soy yo. Demanda un actor, y un buen actor. Después, cuando lo termine, les voy a dar sugerencias de grandes actores que han leído este cuento en inglés. Yo, por supuesto, lo voy a leer en español. En inglés, para que lo oigan por estos grandes actores en inglés. Porque, caramba, una cosa es oírme a mí y otra cosa es oír a Christopher Lee leyendo este cuento, se los garantizo. Y una cosa es oírme a mí y otra cosa es oír a Orson Welles. Y una cosa es oírme a mí y otra cosa es oír a Vincent Price. No puedo competir con esos monstruos que eran enormes actores con voces privilegiadas leyéndolo en el idioma original. Haré lo mejor que pueda, amigos. Haré lo mejor que pueda, pero este es un Jacques Sagot jugando a actor. Vamos a ver cómo me va. El cuento se llama El corazón del actor, The Telltale Heart, el corazón del actor, y va así. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había usado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo, y, entérense, también he oído muchas cosas en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día.
Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Y cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Yo sé que ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. ¡Oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y eso lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en la habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre, con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar a la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esa idea y quizás me oyó, porque le sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no me eché hacia atrás. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente. Había ya metido la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando,
tal como yo lo había hecho noche tras noche mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, oh no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse, seguramente, que aquel ruido no era nada, pero sin conseguir tranquilizarse. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, claro, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a hacer acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, era de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues conmovido por un instinto había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito de su ojo. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que producía un reloj envuelto en un algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento, se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Sí, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen? ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso, nerviosísimo, y sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil, pero el latido crecía cada vez más fuerte y más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿Algún vecino podía escuchar aquel sonido? La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo apenas, para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que a mí me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría haberlo escuchado a través de las paredes. Cesó por fin el latir. El viejo
había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Ay, cuando hube terminado mi tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, por lo visto, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado los 3 agentes para que se registraran en el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa. Los invité a que revisaran y a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos, su dinero intacto y como cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas y las puse en la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba igual y se iba haciendo cada vez más clara hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido con el que podría ser un reloj envuelto en algodones. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie, discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué diantres no se iban? Anduve de un lado a otro, haciendo grandes gesticulaciones, con grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo?
¿Qué podía hacer? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar, más alto, más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Sería posible que no oyeran? Santo Dios, no, claro que oían, claro que tenían que estar oyendo y claro que sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso ahora. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, siempre más fuerte, el maldito sonido, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados, aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones, ahí, sí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Así está escrito el cuento El corazón de la torre de Edgar Allan Poe. Les digo ahora, amigos, quiero hacerles esta recomendación. No se pierdan de ella, no se pierdan de ella. Es tan fácil. En primer lugar, por más que Cortázar es un maestro en la traducción de Poe, el cuento suena mucho más bello en inglés que en español. Si ustedes se meten en YouTube, que no cuesta nada, métanse en YouTube y busquen The Telltale Heart, el corazón del toro, el corazón contador de cuentos, The Telltale, Tell-Tale, T-A-L-E. El cuentacuentos corazón vendría siendo literalmente, busquen The Telltale Heart, H-E-A-R-T, de Edgar Allan Poe, y pongan Christopher Lee, L-E-E. Christopher Lee fue un maravilloso actor inglés que se hizo célebre representando a Drácula en los años 50, 60 y todavía un poquito entre los 70. Era un actor que hacía películas con los estudios Hammer. Los estudios Hammer de Londres eran unos, no era Hollywood, eran unos low budget estudios, eran presupuestos de estudio bajo. Pero atención, de estudio bajo no significara que produjesen malas películas. De hecho, son magníficas películas. Lo que hacían con su poco presupuesto a base de inteligencia, de música, de crear una atmósfera, de encuadres, de decorados particulares y sobre todo de la aterradora presencia de Christopher Lee, que es uno de los grandes Dráculas de la historia, del mito de Drácula, ¿verdad? De la novela de Bram Stoker, que la creó Bela Lugosi en el teatro. Ese fue el primer Drácula, la película de Lugosi de 1931. Luego, les repito, en los 50, 60 y 70 Christopher Lee encarnó al conde Drácula. Por cierto, Christopher Lee era un actor shakespeariano, era un actor clásico, graduado en la Shakespeare Royal Dramatic School of Arts. Detestaba tener que hacer Drácula, pero era tan eficaz como Drácula que le subían el sueldo y le ofrecían constantemente honorarios ofertas that he could not refuse, ofertas a las que no podía decir que no. Entonces lo tuvieron al pobre viejo haciendo Drácula durante 25 años y quedó para la historia asociado al conde Drácula. Después se desligó de esto porque tuvo un rol importante en El Señor de los Anillos y en algunas otras sagas modernas. Vivió casi hasta los 100 años Christopher Lee. Un actorazo impresionante, un hombre de un físico impresionante, alto, amenazador, con un rostro... pobrecito, es que era Drácula, se comprende que lo hayan typecast o pigeonholed como Drácula. Entonces busquen en YouTube The Telltale Heart, Edgar Allan Poe, y pongan Christopher Lee y van a ver una narración del cuento en inglés y va a ser bellísimo porque lo pronuncia, bueno,
con su acento british, porque él era inglés, no era americano, era inglés, con su acento muy british, pero mastica las palabras, las dice como yo jamás podría decirlas si yo no soy angloparlante. Bueno, hablo inglés, pero no, el inglés no es mi lengua materna. Recuerdo, simplemente es la voz, no se ve nada, no se ve nada. Se ve un fondo oscuro y las letras del cuento que van saliendo en inglés, de modo que lo van leyendo ustedes en la pantalla y al mismo tiempo oyendo la lectura de Christopher Lee. No se pierdan de eso, amigos. Es que esa voz tan bella que tenía y ese acento es música para los oídos. Yo les repito, yo juego a ser actor leyendo eso, pero él era un virtuoso actor. Van a encontrar otra versión que esa sí es dramatizada. Ahí sí se ve al personaje encarnando al agonista, ¿verdad? Ahí vemos al personaje y cuando levanta las tablas y cuando le tira la cama al viejo y cuando, en fin, esa es, de nuevo, esa sí es representada, tiene imagen y la hace Vincent Price. Vincent Price no era británico, era estadounidense, pero se dedicó en su vida también a hacer películas de terror. También low budget, también era un actor de presupuesto, sobre todo de presupuesto bajo, pero muy buenas películas de miedo. Hizo con un director que lo llamaban el rey de las películas de presupuesto bajo, que se llamaba Roger Corman. Se llama, aún vive el director Roger Corman. Christopher Lee ya murió y Vincent Price ya murieron hace sus añitos. Roger Corman sigue vivo. Vincent Price hizo muchas cosas con Roger Corman. Muchas cosas de Poe, algunas buenas, otras muy malas, pero no nos vamos a meter en esto. Esta lectura que hace, no es lectura, esta actuación que hace Vincent Price, actúa el cuento, lo actúa, sale sentado en una silla con cara de loco. Desde el primer momento van a ver ustedes de qué se trata. Esa versión es disfrutable porque Vincent Price, por supuesto, sobreactúa, siempre tuvo la tendencia a sobreactuar. Hasta para ser un loco se puede correr el riesgo de sobreactuar, pero es entretenida, es divertida y les permitirá una vez más disfrutar de la versión en inglés. No vean ninguna más, se los ruego, amigos, hay muchas, son atroces, pésimas, hechas por aficionados, lamentable, peor que la lectura que vengo a hacer yo aquí. No pierdan su tiempo, se los prohíbo. Vean únicamente la versión, sea la de Christopher Lee o la de Vincent Price, y de las dos me quedo con la de Christopher Lee, que no tiene imágenes, es solo el texto. Pero eso nos permite una intimidad mayor con la escritura de Poe y con la lectura inteligente y sensible y dramática y estremecedora que hace Christopher Lee, que era un especialista del cine de terror. Vincent Price hace muy bien su trabajo, no se van a aburrir. Es entretenidísimo ver al viejo, a Vincent Price, pero es más, ¿qué decir? Más maqueteada, un poquito más maqueteada. Pero está bien ver a Vincent Price, pero no vean otra más. Hay muchas de gente joven y chiquillos y principiantes de actores y payasos y farsantes que se meten pretendiéndose que son capaces. No caigan en esas trampas, no pierdan su tiempo. Ars longa vita brevis. Vayan a lo esencial, vayan a lo que es nutricio, a lo que tiene nutrientes para el alma. Christopher Lee o Vincent Price, sobre todo Christopher Lee. Bueno, cierro ese paréntesis. De este cuento soberbio, que todo está narrado en primera persona, hay dos posibles interpretaciones, según veo yo las cosas. Posiblemente haya más. Hay dos posibles interpretaciones. Una de ellas es una interpretación fantástica. El cuento sería un cuento de lo sobrenatural, de lo fantástico. En ese caso, en efecto, el corazón apagado del anciano asesinado debajo de las planchas de madera del piso, en efecto, el corazón, vengándose de su asesino, comienza a latir cada vez más fuerte en un crescendo implacable y lento, paulatino pero inexorable. Pero bueno, lo que no calza en esa interpretación sobrenatural y fantástica del cuento es que si así fuese,
los investigadores de policía lo habrían oído y habrían reaccionado y estarían igual de aterrados que el asesino. ¿De dónde viene este corazón latiendo? ¿Qué es este horror? ¿Verdad? Y no, los inspectores de policía siguen hablando, small talk, sobre el clima o las últimas noticias o lo que salió en el periódico, el último caso que resolvieron, en fin, siguen hablando tranquilamente. Entonces ellos no acusan reacción alguna. El único en la estancia que parece perturbado y que se va volviendo loco y loco y loco y loco y oye cada vez más duro aquel corazón es el agonista, el protagonista, el loco, el asesino. Entonces eso desmiente la lectura sobrenatural fantástica. Entonces, la otra interpretación que nos queda es una interpretación psicologista. Todo sucede en la cabeza del protagonista. Es él, únicamente él, ese monomaniático, ideático, psicópata, es él, únicamente él, quien oye el crescendo de aquel corazón que lo delata desde más allá de la muerte, surgiendo desde el fondo de las tablas del piso. Solo él, solo para él existe. Es una alucinación auditiva. Es una alucinación auditiva como las que podría producir el opio o el láudano o el hashish o cualquiera de las drogas que estaban de moda en aquella época. Una alucinación auditiva. Entonces es una explicación psicologista. El cuento, por lo tanto, se mantiene dentro del registro realista y no hay elementos sobrenaturales. No hay un anciano cuyo corazón viene desde el fondo y las tinieblas de la noche a delatar a su asesino. No. Todo sucede en la mente disfuncional de este loco que insiste 100 veces en el cuento en que no está loco, pero todo lo que hace es de un loco. Resulta cómico incluso que el cuento comience de nuevo, amigos. Este es un cuento sin introducción, y lo digo porque es importante, porque muchos cuentos de Poe, y es un detalle que le han criticado, muchos cuentos de Poe comienzan con introducciones más o menos ensayísticas, metiéndose poquito a poquito en el tema, citando a diversos autores hasta que por fin entra en la trama. Hay muchos cuentos que comienzan de esa manera discursiva y un poco ensayística, pero hay muchos otros que no. Este no. Este se nos brinca a la yugular desde la primera frase. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso, pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Y entérense, también oí muchas cosas en el infierno. ¿Cómo puedo entonces estar loco? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Bueno, es evidente que alguien que pretende tan vehementemente no estar loco tiene que estar loco. Y toda su acción es la acción de un loco, de un psicópata, de un monomaníaco que tiene una fijación patológica sobre el ojo del pobre anciano que tenía el infortunio de padecer de una catarata, de una tela celeste que le daba el aspecto de un ojo de buitre. ¿Han visto ustedes un ojo de buitre? Pues vayan a ver Animal Planet o busquen buitre en YouTube y véanlo para que... No, y estoy hablándoles en serio, amigos, para que entiendan el tipo de ¿cómo llamarlo? De fobia. Eso era, una fobia. Fobia significa miedo. El miedo que el hombre le tenía al ojo de buitre del viejo. El odio es en este caso un disfraz del miedo. Nosotros con mucha frecuencia declaramos odiar aquello a lo que le tenemos miedo. Claro que no nos lo confesamos a nosotros mismos porque nos da vergüenza, pero las cosas que odiamos son aquellas a las que le tememos. Pero en lugar de decir, le tengo un miedo terrible a esto, aquello o a tal persona, decimos, lo odio, o odio esto, o odio aquello. Odio a las serpientes. No odio a las serpientes. Nunca me han hecho nada.
pero sí, me dan mucho miedo. Y es frecuente que el odio maquille el miedo. El odio es muchas veces miedo travestido, miedo disfrazado. Entonces el viejo tiene una fobia, un miedo por el ojo de buitre, ¿verdad? Eso lo sabemos desde el principio. Y se va obsesionando y obsesionando y obsesionando y le da por meter la cabeza y meter la linterna hasta ese momento fatal en que el haz de luz cae precisamente, incide, hiere precisamente el ojo fatídico y se lanza con él con una furia asesina destructiva para matar al viejo y terminar de una vez por todas con el ojo. Estas fijaciones, estos fetiches, estas patológicas fijaciones en partes del cuerpo humano son muy poeyanas, son muy propias de la obra de Poe. En Ligeia, en el cuento Ligeia, es la extraordinaria longitud de la cabellera de la heroína y el tamaño de sus ojos. Ahí es donde menciona Edgar Allan Poe una famosa cita de Bacon que decía, no hay belleza perfecta sin algo extraño en las proporciones. Es decir, para que una belleza sea perfecta tiene que haber alguna anomalía en las proporciones, una nariz un poco más larga de la cuenta, unos labios quizá más carnosos de la cuenta, unos ojos demasiado grandes, una cabellera excesivamente larga. Para que la belleza atraiga, tiene que tener la imperfección de una cierta desproporción en alguno de sus elementos. Por ejemplo, en el cuento Berenice, es la dentadura de la heroína. La dentadura de la heroína la que hace que el héroe se obsesione con ella, al punto que, les voy a contar, al punto de que una vez muerta Berenice, en una especie de trance de locura que él mismo no recuerda, tal vez bajo la influencia de alguna droga, profana el cadáver de Berenice y le extrae todas las piezas dentales que guarda en una cajita. Y no lo recuerda, hasta que un día abre la cajita y ve todos los dientes de la heroína muerta. Fijación por los dientes o fijación por el pelo o por el tamaño de los ojos. En este caso, fijación por un ojo senil de un anciano que tiene una tela que le cubre el ojo celeste y le da el aspecto del ojo de un buitre. Esto es una vez más lo que ya lo habíamos hablado, el fenómeno del pars pro toto, tomar una parte por el todo, tomar esa parte enferma del anciano, que es el ojo, y hacer de él el todo. El anciano es su ojo. El anciano no tiene un ojo. No, el anciano es su ojo. Es la parte tomada por el todo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? Es el fenómeno de metonimia. De la metonimia, cuando uno ve venir a lejos una flota de barcos y uno dice, ya se ven las velas acercarse. No, las velas es una pars del toto. Es una parte del todo, deberíamos decir, vemos los barcos acercarse, pero los llamamos las velas, designamos el todo por una de sus partes. Bueno, el viejo era una metonimia humana, el viejo era su ojo, cosa que es ya una aberración, ¿verdad?, de parte del agonista. Nadie es una parte de su cuerpo, por el amor de Dios. Una persona puede tener una parte de su cuerpo pero muy linda, y llamativamente bellísima o horripilantemente espantosa, pero no es esa parte de su cuerpo. Nadie es una parte de su cuerpo. Eso implica cosificar y, peor aún, fragmentar, desmembrar el cuerpo. Esto nos remite a las grandes pinturas allá de Rembrandt, por ejemplo, de autopsias de cadáveres. Ustedes se acuerdan, en la pintura de Rembrandt y de sus maestros contemporáneos, uno de los tópicos característicos era eso, pintar cadáveres desmembrados. O piensen, búsquenlo en YouTube, no se van a arrepentir, el cuadro Fragmentos Anatómicos de Géricault, el francés, se escribe Géricault. Théodore de Géricault, Fragmentos Anatómicos. Van a ver qué impresionante, pues se ve un brazo, se ve una pierna, se ven dos cabezas, por supuesto cercenadas, pero parecieran tener vida. Lo que impresiona es el remanente de vida en la muerte, lo que parece quedar de vida todavía alentando en una cabeza de
decapitada, ¿verdad? Separada del tronco. Entonces es una estética del fragmento o una fijación en el fragmento más bien, ¿verdad? Estética en el caso de estos grandes pintores. Desde el punto de vista de nuestro agonista es una enfermedad, es una monomanía y es una psicosis y es una serie de alucinaciones auditivas las que padece el final. En primer lugar, amigos, permítanme preguntarles, ¿qué relación puede tener el protagonista con el viejo? A ver, sabemos que viven de pared de por medio, porque el protagonista lo oye en las noches y pasa y le basta abrir la puerta y ya está ahí. Entonces, ese individuo con respecto al anciano podría ser, a ver, un asistente. El viejo tal vez no se vería bien ya por mí mismo, tenía un asistente. Vaya asistente, pobrecito, pero bueno, sí podría ser un asistente, un enfermero. Podría ser un sobrino, tal vez, podría ser un sobrino que tenía ahí. Podría ser un inquilino, le alquilaba el cuarto y se beneficiaba de una rentita, el anciano, tal vez. Podría ser un mayordomo que atendía a sus necesidades generales y dormía al lado del anciano por si había que atenderlo a medianoche. No sabemos, Poe no nos dice cuál es el vínculo entre el protagonista y el anciano, no sabemos cuál es. Yo no veo que pueda hacer otra cosa, sino mayordomo, enfermero, sobrino o inquilino. Viven en la misma casa, está claro, eso es evidente, ¿verdad? Y luego el fenómeno de la hiperestesia de los sentidos, de la hiperestesia, de la hiperacuidad o de la hiperagudeza de los sentidos. Eso es también muy poiano. Con frecuencia tenemos que ver con personajes que padecen más bien de una hipersensibilidad, hiperestesia, de mucho, de excesivo, hiperaestesia, aestesis, que es la raíz de la palabra estética. Aestesis es sensación, aestesis, sensación. Estética viene de aestesis. La estética es la rama de la filosofía que analiza la sensación bella, la sensación de la belleza, en tanto que sensación, en tanto que cosa que no suministran los sentidos, el oído si estamos oyendo a Beethoven, la vista si estamos viendo a Velázquez, el paladar si estamos comiendo una cena gastronómica sofisticada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay un fenómeno de hiperestesia, de sensaciones exacerbadas, de una hipersensibilidad tremenda. Ese es el caso terrible del protagonista de La caída de la casa Usher, que es, creo yo, el mejor cuento de Poe, The Fall of the House of Usher. Roderick Usher tenía una hiperestesia, pero de todo. No podía ver la luz, era luminofóbico, entonces las ventanas del castillo donde vivían eran angostitas y quedaban muy altas en la pared, con techos muy altos abovedados. No soportaba en la piel otra cosa que el rozar de las sedas más suavecitas, no soportaba sino los perfumes más suaves, no soportaba sonidos que fueran más fuertes que el laúd. Por eso tenía un laúd ahí, a veces se acompañaba y cantaba solo. No hablemos no hablemos de sentarlo a la fuerza en una butaca o en una sinfonía de Shostakovich. Se nos muere Roderick Usher, pega gritos, no sé qué hubiera hecho el viejo, ¿verdad? Si acaso soportaba un laúd, no entraban corrientes de aire al castillo, era un enfermo, era un hipocondríaco, era un autista en cierto sentido. Hay elementos de autismo en Roderick Usher, sin duda. Lo digo con todo el respeto que me merece esta afección del autismo, con todo el respeto. Creo que Roderick Usher no utiliza la palabra porque el término no estaba a la sazón, pero avant la lettre, antes de los hechos, ya Roderick Usher es una especie de autista también. Pero no estamos con Roderick Usher, estamos con El corazón del actor. Pero sí, bueno, en la figura del protagonista, que narra todo en primera persona, hay esa enfermedad de la hiperestesia, de la hiperagudeza de los sentidos. Imagínense
para pretender uno haber oído todo lo que se ha dicho en la tierra, en el cielo y mucho de lo que se ha dicho en el infierno, hay que tener un oído muy, muy, muy aguzado. Es una acuidad mórbida de los sentidos. Entonces para él era el sentido del oído lo que estaba particularmente hipersensible. Por eso oía el palpitar del corazón del viejo, ¿verdad? Y todas las cosas que oye. El sentido privilegiado en este cuento, entre todos, es el oído. En segundo lugar, la vista, porque bien que mal, la imagen que detona su furia es la imagen muy, muy visual del ojo del anciano. Pero el sentido privilegiado es más bien auditivo. Es el sonido del resbalar del dedito sobre la perillita de la lámpara, la que hace que el viejo se despierte y se siente aterrorizado, ¿verdad? Y él siente el terror del anciano y lo saborea ver al anciano aterrado y lo tiene así sentado 1 hora, hasta que por fin irrumpe como un salvaje en la habitación y lo tira al suelo y te tira el colchón encima y se tira encima del colchón para sofocarlo, hasta que lo ahoga, hasta que momentáneamente cesa el palpitar de su corazón, que 2 veces nos lo describe Poe como el rumor de un reloj que estuviese envuelto en algodones, para que formen ustedes una cierta idea. Entonces está esa, de la colección de manías y patologías psíquicas de que padece este hombre, que sin embargo persiste y con qué énfasis en llamarse cuerdo, está también la hiperestesia del oído. Pero también es un monomaniático, es un ideático, evidentemente es un hombre patológicamente obsesivo, presa de alucinaciones auditivas, como decíamos, y por supuesto que está loco, ¿verdad? Por supuesto que está loco. Y el uso de los adverbios en este cuento, cuán llamativo, Poe abusa de los adverbios, pero eso es para darnos una idea del estado mental del loco. Cautelosamente abrí la lámpara, tan cautelosamente. Si ustedes supieran tan cautelosamente. Sí, de manera infinitamente cautelosa. Los adverbios, ¿verdad? Lenta, muy lentamente, muy lentamente, pero tan lentamente que ningún loco sería capaz de tal lentitud. El uso de los adverbios para recalcar, para insistir constantemente en que él está en el control racional de la situación, de que él está en control de todas sus facultades. Bueno, no está en control de sus facultades. No, si lo estuviera, no mata al viejo. Y si lo estuviera, no termina por autodelatarse y entregarse. Porque este es un cuento de autodelación. El asesino se autodelata, ¿verdad? Como Rodion Raskolnikov en Crimen y Castigo se autodelata, aunque por razones totalmente diferentes. Rodion Raskolnikov no era un loco, de ninguna manera era un loco. Este sí. Está tan loco que hasta termina por autodelatarse. Entonces, y hay el caso de un loco, requete loco, que sin embargo pasa la mitad del cuento tratando de persuadirnos de que no está loco y de que ningún loco sería capaz de contar la historia tan bien y tan detalladamente, tan minuciosamente. Y de nuevo Poe con los adverbios, ente, ¿verdad? Para darnos una idea constantemente del método, del sistema, de la precisión clínica con la que el loco fraguó la muerte del anciano. Caramba, qué cuento, amigos. Yo me declaro exhausto por hoy. Recuerden, amigos, Christopher Lee en YouTube, The Telltale Heart. Esa es mi primera recomendación. Pero ahí no hay imagen, solo sale el texto en letritas rojas, pero eso es mejor. Van a aprender mucho inglés oyendo a Christopher Lee. Y luego Vincent Price,
que es un poco más barato, pero es divertido. Es divertido verlo haciendo de loco. Desde que aparece sentado, desde que le ves la cara, desde que le ve uno la cara al viejo, se da cuenta de que está loco. Vincent Price era muy bueno para hacer ese tipo de personajes e interpretó a muchos personajes de Edgar Allan Poe, a muchos agonistas de Edgar Allan Poe. Los hizo, les repito, de consuno con el director Roger Corman, que tenía siempre muy poco presupuesto. Era un maestro de cómo reciclar escenografías viejas y hacer trucos y cosas y rellenos por aquí y por allá para hacer con low budget peliculillas de miedo que de repente a veces eran eficaces. Y Christopher Lee, que también era de los estudios Hammer en Inglaterra, igual low budget, pero mejores películas, tenía mejor mano los estudios Hammer, mejores directores, mejores ideas para hacer las películas de Christopher Lee en el papel de Drácula. Amigos, esto es no todo lo que tengo que decirles sobre el cuento. Podríamos pasar 6 horas más hablando de este cuento magistral, pero bueno, lo que conviene decir por ahora, ya volveremos a nuestro amigo Edgar Allan Poe. Nos habíamos más bien retrasado en abordarlo. Espero hayan disfrutado de este cuento, más allá del miedo, más allá de la repugnancia, más allá de lo reprensible que es moralmente el acto del protagonista. Es un estudio, el cuento es un estudio fantásticamente sincero, fantásticamente certero y exacto de lo que son las psicopatologías humanas, de que son, una vez más, de lo que son los sótanos de la naturaleza humana. Hay que ser muy valiente para escribir un cuento como estos. No es un cuento agradable. Yo no diría que este sea un cuento agradable, entre comillas. No diría que sea un cuento bonito, entre comillas. Bonito podrá ser El gigante egoísta de Oscar Wilde. No, este es un cuento chocante. Este es un cuento violento, chocante, cruento y perturbador. Pero es que, amigos, los seres humanos somos todas esas cosas. Ya espero que a estas alturas sean ustedes que no somos ángeles caídos, ¿verdad? No somos ángeles caídos, somos descendientes de monos carnívoros, caníbales, sedientos de poder, hegemonistas, territoriales, cazadores, feroces. Y muchos hay todavía hoy en día, estoy pensando en muchos políticos de estatura mundial que no han evolucionado de ese estado simiesco y siguen siendo básicamente enormes mandriles al frente de naciones que da vergüenza que tengan a semejante clase de australopiteco al frente de ellos. Entonces siguen existiendo ese tipo de locos, claro que siguen existiendo. No solo existen, tienden por su condición misma a buscar el poder político, y sucede con frecuencia que el pueblo carente de cultura y de criterio les dé ese poder, y luego vienen las enormes calamidades, ¿verdad? Ya saben ustedes en la historia, en la larga historia del mundo, qué figuras puedo estar evocando al referirme a este tipo de personajes. Amigos queridos, ha sido un inmenso placer que me acompañen en esta tenebrosa aventura y nos hablamos mañana con otro cuento de la sección Quédate en casa con los grandes escritores. Como siempre, mi gratitud profunda a Arianti Tencio y a Laurita Gómez, que es una gran poeta, por todo el trabajo técnico, que ellas se ocupan de eso, la edición, y luego la diseminación, la divulgación del cuento a través de las redes sociales. Yo en eso soy muy, muy malo. En eso y en montones de cosas, pero en eso lo soy de manera notoria. Un gran abrazo, amigos. Todo mi afecto.